Profesor y compañero, tengan ustedes buenas tardes. En esta tarde voy a exponer sobre la Ley General de Aduanas. Artículo 130. Destinación aduanera. La destinación aduanera es solicitada por los despachadores de aduana o demás personas legalmente autorizadas ante la aduana dentro del plazo de 15 días calendario antes de la llegada del medio de transporte, mediante declaración formulada en el documento aprobado por la Administración Aduanera. Excepcionalmente, podrá solicitarse la destinación aduanera hasta 30 días calendario. Posteriores al plazo, la mercancía solo podrá ser sometida al régimen de importación para el consumo. Artículo 131. Modalidades de despacho aduanero. Las declaraciones se tramitan bajo las siguientes modalidades de despacho: anticipado, urgente o excepcional. En cualquiera de sus modalidades, el despacho concluirá dentro de 3 meses siguientes, contados desde la fecha de destinación aduanera, pudiendo ampliarse hasta un año en casos debidamente justificados. Artículo 132. La aceptación anticipada de la declaración. Los regímenes de importación para el consumo, admisión temporal para el perfeccionamiento activo, admisión temporal para la reimportación en el mismo estado, depósito aduanero, tránsito aduanero y transbordo podrán sujetarse al despacho aduanero anticipado. Para tal efecto, las mercancías deberán arribar en un plazo no superior a 15 días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la declaración. Vencido dicho plazo, las mercancías se someterán al despacho excepcional. Artículo 133. Despachos parciales. Las mercancías amparadas en un solo conocimiento de embarque, carta de porte aéreo o carta de porte terrestre, que no constituyan una unidad, salvo que se presenten en payas o contenedores, podrán ser objeto de despachos parciales o sometidos a destinaciones distintas de acuerdo con lo que establece el reglamento. Artículo 134. Declaración aduanera. La declaración aduanera se solicita mediante una declaración presentada o tramitada a través de medios electrónicos. La Administración Aduanera determina cuándo se presentará por escrito. Los datos transmitidos por electrónicos para la formulación de las declaraciones gozan de plena validez legal. Artículo 135. Aceptación. La declaración aceptada por la autoridad aduanera sirve de base para determinar la obligación tributaria aduanera, salvo las enmiendas que puedan realizarse de constatarse errores, de acuerdo a lo señalado en el artículo 136. Las declaraciones aduaneras tienen carácter de declaración jurada, así como las rectificaciones que el declarante realiza respecto de las mismas. Artículo 136. Rectificación. El declarante puede rectificar uno o más datos de la declaración aduanera hasta antes de la selección del canal de control o en tanto no exista una medida preventiva, sin la aplicación de sanción alguna y de acuerdo a los requisitos establecidos en el reglamento. Artículo 137. Legajamiento. La declaración aceptada podrá ser dejada sin efecto por la autoridad aduanera cuando legalmente no haya debido ser aceptada. Artículo 138. Suspensión de plazos. El plazo de los trámites y regímenes se suspenderá mientras las entidades públicas o privadas no entreguen al interesado la documentación requerida para el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras por causas no imputables. Cuando la suspensión es a petición de parte,
La solicitud debe ser presentada durante la vigencia del plazo de los trámites y regímenes. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Iván Osmar. Ahorita lo que me toca es el artículo 142, la base imponible. Es la base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios. En el artículo 143 encontramos la aplicación de los tributos. Y en el artículo 144 es la aplicación especial. Toda norma legal que aumente los derechos arancelarios no serán aplicables a la mercancía. No serán aplicables a la mercancía. En el artículo 145 encontramos las mercancías declarada y encontrada. Los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican respecto a la mercancía consignada. Y en el artículo 146, resoluciones de determinación y multa. La resolución de determinación y de multas se formulan y se regirán por las normas dispuestas en los artículos anteriores, por la SUNAT. El artículo 147 es las inafectaciones. Estas inafectas del pago son de inafectaciones. Y en el artículo 148 es la composición de la deuda tributaria aduanera. La deuda tributaria aduanera está constituida por los derechos arancelarios. Y en el artículo 149 encontramos la resolución de clasificación arancelaria, donde en el artículo 150 es la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera, en que la importación para el consumo bajo despacho anticipado, a partir del día calendario siguiente de la fecha de término de descarga. Y en el artículo 151 es la aplicación de intereses moratorios, donde los intereses moratorios se aplicarán sobre el monto de los derechos arancelarios. En el artículo 152 es la aplicación de intereses compensatorios. Los intereses compensatorios se aplicarán en los casos que establezca el presente decreto legislativo. Y en el artículo 153 es la imputación de pagos por ejecución de garantía previa a la numeración de declaración. Y en el artículo 154 es las modalidades de extinción de la obligación tributaria aduanera, en que la obligación tributaria se extingue. Y en el artículo 155 es plazos de prescripción de acción de la SUNAT para determinar y cobrar los tributos en los supuestos de los incisos A, B y C. Y en el artículo 156 casuales, interrupción y suspensión de las presentaciones. Y en el artículo 157 son las devoluciones. Las devoluciones por pagos realizados en forma indebida o excesos se afectan mediante cheques y no negociables. En el artículo 158 es el monto mínimo para devolver. La SUNAT fijará el monto mínimo a partir del cual podrá concederse devoluciones. Y en el artículo 159 es la clasificación y finalidad de las garantías aduaneras. Y en el artículo 160 vemos la garantía global y específica previa a la numeración de declaración. Y en el artículo 161 está la garantía por impugnación de deudas tributarias aduaneras. Cuando se trate de garantía bancaria o financiera presentada por impugnación de la deuda tributaria aduanera, podrá solicitarse a la administración aduanera la suspensión de la cobranza. Bueno, eso es todo mío y paso a mi compañera. Hola, mi nombre es Corina Adriana Llanto, soy estudiante de Administración de Negocios Internacionales. Hoy les voy a hablar de 3 temas importantes. Es sobre el control aduanero, agilización de levante y retiro de mercancías. En el artículo 162
trata sobre el control aduanero. El control aduanero se encuentra sometidas las mercancías, personas, medios de transporte, los que ingresan y salen del territorio aduanero, se encuentren o no sujetos al pago de derechos e impuestos. En el artículo 163 tenemos empleo de gestión del riesgo. La administración aduanera determina mediante técnicas de gestión de riesgos los porcentajes de reconocimiento físico de las mercancías destinadas a los regímenes aduaneros. Dicho porcentaje es 4%, pudiendo la SUNAT aplicar el 15%. En el artículo 164 tenemos potestad aduanera. La administración aduanera tiene la facultad y atribuciones para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de las personas, mercancías y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el ordenamiento jurídico aduanero. En el artículo 165 tenemos el ejercicio de la potestad. La administración aduanera en ejercicio de la potestad aduanera podrá disponer la ejecución de acciones de control antes y durante el despacho de las mercancías, como ejecutar acciones de control, disponer las medidas preventivas de inmovilización. En el artículo 166 tenemos verificación. A efectos de comprobar la exactitud de los datos contenidos en una declaración aduanera, tales como reconocer o examinar físicamente las mercancías y los documentos que los sustenten. En el artículo 167 tenemos levante en 48 horas. La autoridad aduanera dispondrá que las mercancías pueden estar en disposición dentro de 48 horas siguiente al término de su descarga. En el artículo 168 tenemos el levante de envíos de entrega rápida. La administración aduanera dispondrá de un procedimiento aduanero separado y expedido para los envíos de entrega rápida dentro de 6 horas. En el artículo 169 tenemos despacho urgente. El despacho urgente se efectuará limitando el control de la autoridad aduanera al mínimo necesario de acuerdo a las condiciones y límites. En el artículo 170 tenemos reconocimiento físico de oficio. Esto se da en el caso de que los despachadores de aduana no se presenten en el reconocimiento físico. Entonces podrá realizarse de oficio dentro de la zona primaria. En el artículo 171 tenemos levante en el punto de llegada. El levante se hace cuando las mercancías hayan llegado al aeropuerto. En el artículo 172 tenemos levante con garantía previa a la numeración, cuando se encuentran garantizadas de conformidad con el artículo 160. Se autoriza el levante antes de la determinación final. En el artículo 173 tenemos entrega de las mercancías. La entrega de las mercancías procederá cuando se haya comprobado el levante. En el artículo 174 tenemos responsabilidad por la entrega de las mercancías. Se acredita con el documento transporte correspondiente y otros expeditos con las formalidades requeridos. Muchas gracias.
Profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En esta ocasión me tocó exponer mi parte. El tema es alcances de la prenda aduanera. En el artículo 175, las mercancías bajo el reglamento aduanero están bajo la garantía de la deuda tributaria aduanera. Por ello, no serán de libre disposición hasta que se cancele la citada deuda. Por tanto, ninguna autoridad podrá ordenar que se embarquen o rematen. El abandono legal. En el artículo 176, las mercancías se encuentran en abandono legal por el mandato de la ley sin expedición de resolución administrativa y notificación al dueño o consignatario. En el artículo 177, abandono voluntario, manifestación de voluntad escrita por el dueño u otra persona que tenga el poder de disposición de la mercancía bajo potestad aduanera, la cual abandonará a favor del Estado, siempre y cuando la autoridad aduanera lo acepte conforme en el reglamento establecido. En el artículo 178, causales de abandono legal. Se da el abandono legal a favor del Estado cuando las mercancías no hayan sido solicitadas a destinación aduanero en plazo de 30 días calendarios a partir del día siguiente. En el artículo 179, otros causales del abandono legal. Uno de ellos es las solicitadas al régimen de depósito si al vencimiento del plazo autorizado no hubiera sido destinadas a ningún régimen aduanero. El segundo punto, las extraviadas halladas no presentadas a despacho a las que no han culminado el trámite de despacho aduanero, si no son retiradas por el dueño o consignatario en el plazo de 30 días de calendario de producido su hallazgo. Gracias. Le doy pase al siguiente compañero. Bien, a continuación les voy a exponer sobre la disposición de las mercancías. Título 1. Disposición de las mercancías en situación de abandono y comiso. Artículo 180. Disposición de mercancías en situación de abandono legal, voluntario o comiso. Las mercancías en situación de abandono legal, abandono voluntario y las que hayan sido objeto de comiso serán rematadas. Si la naturaleza o estado de conservación de las mercancías lo amerita, la administración aduanera podrá disponer de las mercancías que se encuentren con proceso administrativo o judicial en trámite. De disponerse administrativa o judicialmente, la devolución de las mismas previa resolución de la administración aduanera que autorice el pago de la Dirección Nacional. Artículo 181. Recuperación de las mercancías en abandono legal. El dueño o consignatario podrá recuperar su mercancía en situación de abandono legal pagado la deuda tributaria aduanera, tasas por servicio y demás gastos que correspondan, previo cumplimiento de las formalidades de ley hasta antes que se efectivice la disposición de las mercancías por la administración aduanera. Artículo 182. Precio base del remate. El precio base del remate por las mercancías en situación de abandono legal, abandono voluntario o comiso estará constituido por el valor de tasación de las mercancías conforme a su estado de condición. Artículo 183. Recursos propios productos del remate. Constituye recursos propios de la SUNAT en 50% del producto de los remates que realice, salvo que la ley de equilibrio financiero
del presupuesto del sector público de cada año fiscal establezca disposición distinta. Capítulo 2 de la adjudicación. Artículo 184. Adjudicación. La adjudicación de las mercancías en situación de abandono legal se efectuará previa notificación al dueño o consignatario, quien podrá recuperarlas pagando la deuda tributaria aduanera. Artículo 185. Adjudicación de mercancías. Estado de emergencia. En caso de estado de emergencia, la SUNAT dispone la adjudicación de mercancías en abandono legal o voluntario o comiso a favor de las entidades que señalan mediante decreto supremo a fin de atender las necesidades de las zonas afectadas. Las entidades a las que se les haya adjudicado mercancías restringidas deberán solicitar directamente al sector competente la constatación de su estado. Artículo 187. De la destrucción. La SUNAT procederá a destruir las siguientes mercancías que se encuentran en situación de abandono voluntario, abandono legal o comiso. Las contrarias a la soberanía nacional, las que atenten contra la salud del medio ambiente, la moral o el orden público establecido, las que se encuentran vencidas o en mal estado. Punto 3. Los cigarrillos y licores. Punto 4. Las que deben ser destruidas según opinión del sector competente. Gracias, profesor, compañeros. Esto fue todo. Muchas gracias.